empoderamiento de jóvenes, de niños, niñas, mujeres, para, digamos, cómo abordar toda la problemática del cambio climático, pero también mirar de qué forma, de manera co-creativa, podemos generar soluciones hacia este, digamos, desafío mundial. Y bueno, tengo también la fortuna de haber trabajado en algún momento con Rodrigo, entonces me alegra también verlo acá. Hemos desarrollado algunas cosas juntos, entonces también estuvimos en una red que se llama Red Más Voz, trabajando en procesos de este tema de empoderamiento juvenil y también como de algo muy importante para nosotros, que es el tema comunicativo. Por un lado está el tema educativo, por el otro lado de cómo comunicamos este, lo que es el cambio climático y lo que algunos quieren llamar también crisis climática, de qué forma podemos hacer entender a las personas de que esto es realmente importante y urgente y que también tenemos como herramientas para enfrentarnos a, digamos, como a este desafío. Entonces, eso por mi lado. Ok, gracias. Bueno, y Rodrigo, ¿tú en qué estás? Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Si prendo la cámara se me cae el internet. Van a disculpar, acá está el clima loquísimo y bueno, podí conectarme solo por el celular, así que disculpas por eso. Sin embargo, mm, yo trabajo en una fundación llamada Gayapacha, que trabaja justamente procesos de capacitación, empoderamiento, generación y fortalecimiento de nuevas capacidades en jóvenes en relación al cambio climático. Sí, también he tenido la suerte de conocer a Joana y un saludo gigante a Colombia, Joana. Bien y lindo podernos encontrar en estos espacios y saber que continuamos en este caminar, en este proceso, porque son procesos, creo, es algo importante eso, eh, pero cada vez mucho más efectivos, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes eh, ahora son realmente un pilar muy importante para el trabajo justamente de propuestas, de alternativas a temas como la lucha contra el cambio climático, enfrentar de forma efectiva el cambio climático y pues nosotros de alguna forma articulamos, viabilizamos y generamos estos espacios y oportunidades para los jóvenes en Bolivia, en los 9 departamentos y con jóvenes desde los 18 hasta los 30 años aproximadamente. Entonces, pues nuevamente muchas gracias y atento a sus comentarios y preguntas. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, nosotros teníamos como preparadas algunas preguntas para orientar este webinar. Entonces queríamos como conocer un poco cómo ha sido para la organización de ustedes, qué significa ser una persona joven activista y defensora del medio ambiente en América Latina, qué retos particulares han encontrado, qué fortalezas, como qué diferencias tiene con un activista europeo o del continente africano, como qué cosas ven ustedes que siendo joven en Latinoamérica, pues ustedes rescatan y a partir de eso, ¿qué estrategias han adoptado ustedes desde sus organizaciones? ¿Qué estrategias innovadoras si han utilizado los medios tecnológicos o qué han hecho para visibilizar sus temas en las agendas públicas? Entonces, si quieres empezar, eh, creo que Joana desapareció. Ahí está. Eso. Ah, ok, es que no te veía. Yo. Entonces, si quieres empezar, Joana, y luego Rodrigo. Bueno, yo creo que una de las cosas, voy a contar que estuve participando ahorita en la COP25, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue realizada en Madrid, para destacar algo que hizo la juventud de Latinoamérica y el Caribe, que no lo vi, digamos, tan visible con jóvenes, digamos, juventudes de otras partes del planeta. Entonces resulta que teníamos como un grupo de WhatsApp mucho antes de que iniciara la COP y la idea era también
qué forma podríamos generar cosas conjuntas, trabajos conjuntos, además de el encuentro mismo de conocerse, pues, que es tan importante. Y allí se generó un trabajo muy importante que tuvo como resultado un pronunciamiento de las juventudes de Latinoamérica y el Caribe en el marco de la COP25. Entonces, este pronunciamiento contó con 15 puntos, se hizo una rueda de prensa allí en el marco de la Conferencia de Cambio Climático y tenía, digamos, como que las principales un poco demandas de la juventud de Latinoamérica y del Caribe respecto a lo que estaba, digamos, sucediendo en esta conferencia, de la, digamos, de la preocupación respecto al avance de las negociaciones, algo muy importante que es para la región, y digamos que se fue firmado hace poco por Colombia, que es el Acuerdo de Escazú, que también habla sobre el tema de la participación, de garantizar la participación de la sociedad civil, de las comunidades, y sobre todo algo muy importante que es la defensa de los, digamos, líderes y lideresas ambientales. Entonces, ¿de qué forma podemos garantizar eso en nuestra región, ¿no? Entonces, sabiendo que por lo menos Latinoamérica, no sé, vemos reportes como este que sacaron de Global Witness, que habla sobre Latinoamérica es la región con mayor cantidad de defensores y defensoras ambientales asesinados. Colombia es uno de los primeros países después de Brasil y ahorita estamos viviendo también un conflicto posterior a la firma del acuerdo con las FARC. Entonces seguimos viviendo digamos, estas situaciones de peligro para las personas digamos, que se empoderan y que buscan defender su territorio. Entonces, a pesar de eso, digamos que algo muy positivo, digamos, aparte de esa visión, digamos, negativa, de esa posición negativa que es para los defensores y defensoras ambientales tomarse el poder y decir, voy a alzar mi voz y voy a defender mi territorio y a mi comunidad, es que a pesar de eso, de ese miedo que pueda haber para algunos, muchas personas todavía siguen, digamos, con la firme convicción de defender como su lucha y, y pues todo, digamos, como sus visiones respecto a lo que debería ser de la protección del ambiente, ¿no? Y de las comunidades. Entonces, eso desde nuestra organización, nosotros no hemos estado interviniendo directamente desde la defensa de los territorios, eso lo realizan, digamos, hay otras organizaciones, colectivos que hacen un trabajo muy desde lo que es, digamos, los territorios más apartados del país. Nosotros estamos radicados, por decirlo así, en el centro del país, donde tenemos unas ventajas respecto a la seguridad, podríamos decirlo. Entonces, digamos que no nos vemos enfrentados a, a esas amenazas, pero sí buscamos de una u otra manera comunicar la importancia de lo que es la lucha de estas comunidades y cuáles son, digamos, las exigencias y también los compromisos y el trabajo que han venido realizando desde sus territorios. Entonces, desde ClimaLab nosotros lo que hemos tratado de impulsar es, bueno, uno, que se conozca, que es en el caso específico nuestro, qué es el cambio climático, de qué forma las personas del común podemos realizar, digamos, acciones que puedan impulsar procesos de cambio y transformación en las comunidades y que eso se pueda ver reflejado precisamente no solo en el centro del país, sino como les decía, en otros territorios. Y también el tema de comunicaciones, de cómo podemos comunicar qué está pasando. Por ejemplo, este tema de decir, bueno, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? También apoyamos a otras organizaciones que han venido trabajando muchísimo más el tema. Por ejemplo, la Asociación Ambiente y Sociedad ha sido una de las organizaciones de Colombia que le ha apostado mucho al proceso y con ellos, digamos, apoyamos campañas de comunicaciones para que se sepa qué es el acuerdo, cuál era la importancia y que finalmente, en este caso, que es un logro, que es un primer paso además, que Colombia haya firmado el Acuerdo de Escazú justamente durante, digamos, en el marco de esta COP25, que se haya
dado como esa noticia que es muy importante para nosotros, pero que nos falta, obviamente, algo más importante que es la ratificación. Resulta que una cosa la firma y a no ser que, bueno, Colombia fue el número 22, el país número 22 en firmar, pero se necesita que al menos 11 países ratifiquen este acuerdo. Ya con eso se vuelve vigente. Si no, pues digamos que no hicimos nada. Fue una firma simplemente en el papel, pero digamos que en la realidad no se ve reflejado. Entonces, desde eso la apostamos. Nosotros tenemos también un proceso de comunicación con jóvenes que se llama Agencia Joven Internacional de Noticias, que venía precisamente de esta red Más Voz con la que tuve la oportunidad de compartir con Rodrigo en algún momento y que venimos precisamente impulsando de cómo los jóvenes y las jóvenes, pues digamos, pueden también a través de su voz hacer notas, videos y diferentes tipos de estrategias y productos comunicativos que les permitan mostrar, digamos, cuál es esa visión que tienen ellos respecto a los diferentes aspectos. Entonces está no solo el tema meramente ambiental, sino también de derechos humanos, de derechos de las comunidades indígenas y bueno, ya con ese picantico como de lo juvenil, de qué forma podemos mostrar y también llamar a más gente a que se motive a interesarse en estos temas. Listo. Muchas gracias. Rodrigo. Sí, bueno, creo que a nivel de Bolivia primero iba a ser este año de verdad un año muy importante para el tema de juventudes en temas de cambio climático. Lamentablemente por temas, como saben, sociopolíticos, pues tanto en Chile como en Bolivia, pues se ha ido desarticulando de alguna forma, lamentablemente. Uno por el tema del cambio de sede de la COI, luego de la COP. Bueno, ha sido y bueno, internamente también dentro de Bolivia han habido, como saben, y estamos viviendo en este momento un cambio y una transición dentro de la parte política. Sin embargo, más allá de de esas características que han podido marcar un poco la agenda, pues desde nuestra organización vemos de que este año ha habido una articulación y una acción propositiva desde los jóvenes hacia el tema de cambio climático muy grande. Sí, de verdad nos sentimos muy orgullosos del trabajo que han realizado los jóvenes porque lo han hecho desde más o menos desde el mes de marzo hacia adelante, con no solo propuestas, sino capacitándose, promoviendo, ¿no? Y bueno, ahí nosotros cumplíamos este rol de articular, de generar espacios, no solo como Gallapacha, sino también de forma interinstitucional con otras instituciones que trabajan derechos humanos, el tema de igual el acuerdo de Escazú, que en nuestro caso como Bolivia, sí lo hemos firmado y lo han ratificado el 26 de septiembre. Entonces, bajo estos lineamientos, pues poder tener propuestas de verdad que se puedan presentar ante estos eventos internacionales. Eh, mm, Todo esto ha quedado pues un poco como eh, en, en nada este año. Sin embargo, creemos de que hay mucha motivación de los jóvenes y es lo que vamos a aprovechar, ¿no? Justamente de poder de generar esta, estas propuestas de que puedan ser de alguna forma viables a nivel nacional, que puedan de alguna forma incidir en temas de políticas públicas, aprovechando de que se está en un proceso de transición. También tenemos elecciones subnacionales en el primer trimestre del siguiente año. Entonces, creemos de que puede ser positivo esta parte porque hay una participación y un compromiso fundamentado por parte de los chicos y chicas que están trabajando el tema de cambio climático y nos parece muy importante este su aporte, ¿no? Al cambio que se pueda generar en nuestro país.
Por otro lado, igual algo positivo que vemos es igual la articulación que ha podido haber a nivel de diferentes redes de jóvenes en diferentes países. Hemos estado siguiendo algo a través de, por ejemplo, el Fridays for Future, eh, igual para la COI, ¿no? Ha habido de verdad, creo que como Latinoamérica se tenía una propuesta muy bien armada, creo, por los jóvenes, justamente para presentarlos. Sabemos de que se han hecho los esfuerzos para presentarlos en España, pero seguramente hubiese tenido otro tipo de impacto si hubiese realizado estos eventos como estaban planificados pues en Chile, ¿no? Eh, pero creemos de que ante estas situaciones hay que ver igual oportunidades, ¿no? Para seguir mejorando ciertas cosas, seguir trabajando sobre el tema. Creo que es el momento donde hay que seguir motivando a los jóvenes a que puedan seguir proponiendo, seguir participando en estos procesos. Y pues sí, creo, como mencionaba Joana, el tema de la comunicación es algo de verdad muy, muy importante. Nosotros trabajamos mucho a través de lo que son redes sociales, ¿no? Algunos blogs en los cuales se va trabajando de manera interinstitucional, eh, generando espacios de discusión, de análisis, capacitación, como son los webinarios, algún otro tipo de conferencia que se pueda dar, porque de verdad iba a ser bueno, algunos otros países sabemos de que están mucho más avanzados en este tema, pero como Bolivia iba a ser la primera vez que íbamos a tener representantes de jóvenes reconocidos por el Estado para llevar estas propuestas, ¿no? Entonces, eh, creemos de que pues el tema virtual y la comunicación e información a través de lo que son estas nuevas TICs, pues ha sido fundamental igual para poder llegar a todos los rincones de nuestro territorio. Eh, de la misma forma, aprovechar, creo, esta comunicación asertiva con jóvenes ha sido igual un proceso y un aprendizaje de por lo menos unos 3, 4 años, porque claro, todo es tan dinámico no, y tan rápido en términos de la comunicación, por ejemplo, a nivel de lo digital, que pues tenemos que estar igual a esos pasos, ¿no? A la par de esos pasos, perdón. Entonces, es importante, creo, igual el intercambio de experiencias, algo que es, creo, muy importante saber qué están haciendo las otras redes, ¿no? ¿Qué se está haciendo en Colombia? ¿Qué se está haciendo en Brasil, en Chile, en Argentina, en Bolivia? Y de alguna forma poder rescatar, ¿no? Tal vez acciones que se puedan adecuar a nuestras realidades y que puedan tener también ese aporte en la efectividad de cumplir nuestros objetivos. Así que eso desde Bolivia. Ok, muchísimas gracias a los dos. En serio, los felicitamos y agradecemos como este compromiso que ustedes han tenido con las juventudes y de promover como todo este cambio a través de las comunicaciones y a través también de la educación. Y como ya ustedes lo han venido hablando, nos gustaría conocer pues sus perspectivas, sus opiniones sobre lo sucedido en la COP25, porque tenemos entendido que, pues si bien, como ustedes lo decían, actuaron jóvenes y se dio como cierta importancia y se presenta y se vio que pues esta generación era como la que había tomado el liderazgo de esta causa. Nos gustaría saber como que rescatan en términos de la incidencia de los y las jóvenes en este espacio y en qué instancias también han participado o han intentado posicionar sus agendas aparte de la COP25. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra. O podemos seguir manejando el orden que Bueno, teníamos. bueno, digamos que una de las cosas que yo rescato, como les decía, es este tema de encuentro, del interés de vincularse y conectarse con los demás países, digamos, con las juventudes de los demás países,
hay algo muy importante y es, por ejemplo, cómo Brasil, digamos que se siente un poco apartado de Latinoamérica porque hay siempre una barrera en temas de lenguaje. Digamos que se logra superar esa barrera, digamos que el trabajo que se venía haciendo allí durante la COP era decir, bueno, hagamos una traducción, miremos de qué forma nos podemos entender entre todas las personas que estamos participando acá, de qué forma podemos nosotros generar sinergias. Y si eso se logra en unos pocos días en donde hay encuentros presenciales, imagínense si se generaran procesos de verdad mucho más continuos, ¿no? Donde tuviéramos estos encuentros juveniles, que ya, digamos, hay procesos de resaltar, pero digamos que sí sigue siendo muy necesario seguir conectándonos mucho más. También pues tuve la oportunidad de participar en un espacio donde hablamos sobre el tema de la incidencia social y política digamos, de las juventudes en el marco de la emergencia climática. Y allí sacábamos algunas conclusiones como que una es el tema de que cada vez es más visible que donde hay injusticia social, también hay injusticia climática y ambiental. Entonces vemos todo este tema del contexto, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Chile, en Bolivia, acá mismo en Colombia, que recién estamos también en este proceso de paro nacional, de diálogos con el gobierno para precisamente exigir unos derechos en términos de garantizar que las personas tengamos unas condiciones de vida, digamos, dignas, y de que es más, digamos, se ha visto mucho más visible y hay que por eso seguir trabajando mucho en el tema de cómo hacemos que las juventudes se interesen también en la política, en tomar un rol político como tomadores de decisión, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros vemos muy visible no solo en la COP, sino en muchos espacios de tomas de decisiones a nivel local. Por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de los planes de ordenamiento territorial, podemos tener, o sea, la idea es que la juventud esté trabajando y apuntándole al tema desde diferentes frentes, tanto desde el frente de lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil, digamos, como persona también, de qué forma pueden hacer, no sé, control político y demás, como también tomar esos espacios en los, digamos, escenarios de poder, ¿no? De cómo podemos decir, bueno, si me voy a lanzar a un cargo de elección popular o si aspiro, por ejemplo, a estar en un ministerio, no sé, de ambiente, de educación, de lo que sea, también es muy importante decir que hay posibilidades y que como jóvenes no tenemos que esperar, digamos, hasta que tengamos no sé cuántos años para ocupar un puesto de esto, sino que ya lo estamos viendo. Nos comentaba, por ejemplo, una chica de Argentina que ya tienen allá una diputada de muy corta edad y eso hemos visto también, por ejemplo, acá en Bogotá, un muy amigo mío es el concejal más joven de la ciudad y tienen ideas nuevas, tienen ideas que vienen con transformación y también que vienen de procesos de liderazgo muy importantes. Entonces, considero que debemos apostarle a, también a mostrarles y a quitarles el miedo a que se tomen esos escenarios, ¿sí? De toma de decisiones y que, digamos, ocupen diferentes espacios donde puedan, digamos, generar estos cambios, ¿no? Bueno, otra de las cosas también importantes que sacábamos allí es cómo podemos generar espacios de encuentro, como lo decía, no solo a nivel internacional, sino también a nivel local. Digamos que algo que veíamos en estos escenarios, por ejemplo, de la COP y que algunos pues escuchamos de que fue una COP para muchos de fracaso, ¿sí? Porque no se tomaron las decisiones y no se generó la ambición que se esperaba. Por ejemplo, hubo mucho problema con el tema de la inclusión de los derechos humanos y derechos de comunidades indígenas en los documentos, digamos, finales de la conferencia, pero también uno ve cómo ha venido surgiendo esa, digamos, en la base de esa molestia por la justicia social, también hay un movimiento de impulso, ¿sí? De impulso y de acción. Entonces eso es lo que debemos aprovechar
ahorita en esta coyuntura, de seguir impulsando esos procesos y decir que incluso no solo jóvenes de, que digo yo, de 16 años, sino mucho más chiquitos, no solo del movimiento Fridays for Future que tenemos, digamos, como imagen visible a Greta, sino también hay muchísimos niños, niñas que ya han venido impulsando procesos muy importantes y están generando también un mensaje contundente de cambio, ¿sí? Tanto desde la visión, por ejemplo, de Greta, que es un poco más hacia necesitamos que ustedes también se pongan pilas, como desde la otra postura de decir, bueno, estamos generando también acciones y no solo el poder y digamos, los resultados de lo que nos puede pasar están en manos de unos pocos, sino que está en manos de todo el mundo, ¿sí? Y de que como sociedad civil también tenemos el poder de generar esos procesos, pero todo eso se genera solo a través de la sinergia y la conexión que les comentaba. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Podemos seguir con Rodrigo. Sí. Sí. Bueno, igual creo que hemos tenido un balance no el que deseábamos de esta conferencia en Madrid. Sin embargo, creo que hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar, como decía hace un momento, de que tal vez lo que no se logró nos sirva de alguna forma como aprendizaje a todo nivel, ¿no? Ya sea en las negociaciones a nivel internacional o la participación de jóvenes un poco presencial en este tipo de eventos, pero creo que algo importante que se está viendo, por lo menos en Bolivia, es de que estas acciones se las está trabajando a nivel de ciudades, ¿no? Más a un nivel urbano. Sin embargo, creemos de que también es importante el incluir a jóvenes de áreas rurales, de comunidades indígenas, para escucharlos también, para saber cuáles son sus demandas, cuáles son sus propuestas, igual hacer esta relación área rural, área urbana, periurbana, ¿no? Porque acá igual en Bolivia hay un fenómeno del tema de la migración en términos del campo hacia las ciudades. Entonces, creemos de que esos espacios son necesarios, ¿no? Aprovechar justamente esta motivación que se está dando, que se ha dado durante este año. Vamos a seguir por nuestra parte promoviendo y fortaleciendo este tipo de espacios a nivel local, ¿no? A nivel nacional. Sin embargo, creo que es muy importante lo que mencionaba igual Joana sobre el tema de conocer lo que se está haciendo no solo a nivel presencial con jóvenes de Latinoamérica, sino de alguna forma fortalecer, ¿no? Las redes que se podrían generar a través de estas propuestas, a través de estas acciones en términos de temas relacionados al cambio climático. Ya Rodrigo, no te estamos escuchando. ¿Qué pasó? Rodrigo, ¿nos puedes escuchar? Hola. Hola, es que dejamos de escucharte. Nos quedamos. ¿Ahora me escuchan? Sí, ya. Ah, Sí, perfecto. nos estabas contando de fortalecer las redes. Sí, fortalecer las redes tanto a nivel local, pero también a nivel latinoamericano, creo que es muy importante. Nuevamente digo, a nivel local, el tema de campo-ciudad, zonas periurbanas,
es igual otro tema, y también coincidía con, y coincido con lo que decía Joana, con el tema de que los jóvenes deberían ser mucho más activos en la participación de la toma de decisiones a nivel del sector público, ¿no? Es decir, el de generar políticas, el de generar propuestas de políticas, que de cierta forma sentimos de que ya son jóvenes preparados, de que hay jóvenes que ya tienen un fundamento tanto técnico, conceptual, ¿no? Y que estas políticas de alguna forma pueden llegar a generar un cambio a nivel de municipios, de departamentos y bueno, también a nivel nacional. Como les decía igual, en Bolivia estamos viviendo un cambio un proceso de transición donde se pueden aprovechar estos espacios justamente para poder incluir dentro de las nuevas políticas, pues, temas que vayan hacia, uno, beneficio, ¿no? En términos de considerar mucho más a los jóvenes, dos, en temas ambientales, el tema de participación de los jóvenes en estos procesos, ligados obviamente al tema de lo que son derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, y justamente con el fin de, pues, fortalecer lo que se ha venido haciendo durante este año, ¿no? Tal vez máximo los 2 anteriores años. Entonces, eso, y bueno, creo que como organizaciones de la sociedad civil, eh, es nuestro rol el de poder generar estos espacios, estas oportunidades para que los jóvenes puedan eh, seguir mejorando sus capacidades, seguir proponiendo acciones, y bueno, ¿no? Mientras más articulados estemos, creo que va a ser mucho más efectivo también el resultado que vayamos a lograr. Muchas gracias. Bueno, ya casi estamos llegando al final de este webinar y nos gustaría saber ustedes qué piensan de cómo las organizaciones tradicionales de derechos humanos podrían contribuir al trabajo de estos activismos, es decir, cómo podrían innovar, o sea, no seguir haciendo lo mismo de siempre, sino que, pues sí, innovar y traer nuevas formas que puedan contribuir a estos nuevos activismos. Y también cómo ver de qué manera esto tan tradicional que tiene puede aportar a lo que ustedes decían, no solo innovar, sino de pronto ese conocimiento que ya se ha construido de años, cómo les puede servir a los activismos de ustedes, cómo podemos construir puentes entre ambos lados. Y No Joana, sé. ¿quiere empezar? ¿Listo? Así. Bueno, yo creo que algo muy importante y es en lo que le apostamos también desde Climalab y desde los procesos en los que he estado es el diálogo intergeneracional. Me parece algo muy poderoso, que es precisamente lo que comentabas hace un momento de cómo podemos, digamos, las generaciones mayores pueden aportar todo su conocimiento, toda su experiencia a las nuevas generaciones y también cómo las nuevas generaciones pueden retroalimentar estos procesos y de cierta forma oxigenarlos en términos, por ejemplo, de metodologías, en términos, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, también con el tema de cómo, les decía mucho este tema de comunicación porque a mí me apasiona también mucho, aparte del tema educativo, pues, de la educomunicación, de cómo a través de procesos de educación, de formación, de conocimientos, de intercambio de experiencias, podemos generar y comunicar los diferentes temas de forma mucho más innovadora, mucho más llamativa. Digamos que muchas veces la información no llega a donde debe llegar, precisamente es porque no se genera un proceso, digamos, no sé, unos contenidos que sean de verdad de interés para las personas, ¿sí? Que sean de cierta forma también comprensibles, porque muchas veces encontramos que estos temas, no sé, el cambio climático, temas ambientales y todos estos temas de acuerdos,
son temas de pronto muy pesados en términos del lenguaje en el que se utiliza, no sé, muchas siglas, términos que no entendemos. Entonces, si no logramos contextualizarlo, ¿cierto? En el marco de decir, bueno, ¿cómo se aplica esto de lo que yo estoy hablando y cómo me afecta a mí como persona, cómo me afecta a mí como dentro de mi familia, dentro de mi comunidad? Hasta que no logremos que de verdad esa comunicación y esa información llegue de la forma en la que debería llegar, pues muy difícilmente lograremos que el resto de la sociedad, digamos, que se despierte en el marco de decir, esto es importante y yo también tengo un rol aquí, ¿no? Entonces pienso eso por un lado. Digamos que ahorita lo que se ha venido utilizando mucho es el tema de cómo podemos usar también y aprovechar lo que les decía, estas nuevas tecnologías, las redes sociales, conectarnos con otro. Por ejemplo, este espacio, un espacio en el que podemos hablar de diferentes regiones del mundo, de diferentes partes de Latinoamérica y compartir experiencias. Este es un proceso y digamos, desde que pueden ser de interés para muchas personas, diferentes tipos de públicos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a través de este webinar no solo a jóvenes, sino también a organizaciones que de pronto tengan interés en apoyar a estos nuevos procesos juveniles y redes? Porque yo sé que son muchísimas también las que están interesadas en estos procesos. Yo por lo menos ya podría decir que aún me considero un poco joven, pero yo creo que ya llega un momento en el que uno tiene que, digamos, oxigenar y dar espacio a, a personas mucho más jóvenes digamos, con mucha más energía, no es que se me esté acabando, pero con mucha más energía, nuevos procesos, con ideas, digamos, innovadoras, con una visión del mundo también distinta y cómo podemos venir, conectar y, digamos, apalancar como todos estos procesos de tal forma de que además sean muy aterrizados. Algo que a mí me parece muy importante y de lo que no nos debemos desligar es no comenzar a hablar incluso desde de los más chiquitos, de decir, por ejemplo, como cosas, digamos, donde no utilicemos un lenguaje científico, porque para mí la ciencia tiene que siempre estar presente, de decir cuál es la base científica y cuál es la argumentación de lo que tú estás diciendo. Si a mí, por ejemplo, no sé, una niña me dice, mira, es importante en mi caso, no sé, le dice a la mamá, mami, es importante que tengas en cuenta que hay que no desperdiciar el agua, pero más allá de eso decir, no, pero es que mira, el proceso es el siguiente y los ecosistemas y el agua mira de dónde viene, o sea, que tenga una base de conocimiento argumentativo y también que nosotros generemos una visión propia desde nuestra región. Se ha hablado mucho de la visión que, por ejemplo, tiene Fridays for Future, pero no podemos, digamos, irnos solamente de dejarlo ahí y pensar que ese es el único lenguaje que podemos usar, porque también tenemos un contexto muy distinto desde el Globo Sur y, por ejemplo, integrar todo este tema de la visión que hablaba Rodrigo ahorita de comunidades indígenas. Ustedes hablan también de juventudes y de diversidad, digamos, juventudes diversas, de cómo podemos también integrar y debemos integrar ese lenguaje en el marco del contexto propio de nuestra región y también de cada uno de nuestros países. Entonces pienso eso, yo creo que ya han salido muchas herramientas, como les decía, tecnológicas y no tecnológicas que podemos usar, no sé, juegos. Nosotros, por ejemplo, en ClimaLab hemos venido impulsando, por ejemplo, procesos de arte, de cómo comunicar el cambio climático a través del arte. Hace poco tuvimos una exposición de arte donde participaron fotógrafos, escultores, pintores y demás, de cómo podemos conectar a las personas de otra manera. Entonces pienso que hay todas las herramientas, lo único es generar estos espacios de co-creación, digamos ClimaLab, el término ahí lab es también laboratorio, es decir, de cómo podemos nosotros a través de unas mezclas y de incluso ensayo y error generar procesos nuevos y procesos donde precisamente co-creemos, ¿no? Que no sea una cosa solo que surja de una idea, sino
del constante diálogo e intercambio de experiencias con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, ahora seguimos con Rodrigo. ¿Qué opinas al respecto? Uy, yo le he dicho todo, Joana, ya no. Pero sí, ¿no? Coincido con muchas cosas. Sobre el tema este intergeneracional, pues sí, estoy de acuerdo con que debe haber un proceso de transferencia de conocimientos, de experiencia sobre todo, ¿no? Sobre qué cosas han podido surtir y qué otras no, qué cosas se pueden mejorar a través de indicadores tal vez actuales, mucho más reales al contexto que estamos viviendo a nivel de nuestros países. Y bueno, sí, hay que ver todo el tema de la parte de inclusión, de verdad es un tema muy importante igual, de que puedan de alguna forma participar jóvenes de diferentes espacios. eh, Creo que ya el tema de que se maneje eh, o que se aborden estos temas desde solo los ambientales o desde solo, no sé, gente que está trabajando sobre el tema, creo que ya no. Algo que acá está funcionando, por ejemplo, es el tema de involucrar a pastorales de religiosas, ¿no? Donde trabajan jóvenes, a catequistas, están agricultores, productores, ¿no? Entonces, de alguna forma se puede tener creo, una diversidad mucho más grande, mucho más inclusiva en términos de generar propuestas, eh, algo igual que puede ir en beneficio justamente de que se tome mucho más en serio. Es el tema, sí, que es toda la información que se pueda generar sea información fundamentada. Sí, eso creo que es muy importante porque eso le da credibilidad a este tipo de procesos, ¿no? Y credibilidad justamente de personas generalmente mayores, ¿no? O de otras generaciones ya que ya han tenido, digamos, sus procesos igual en la construcción de mecanismos y metodologías y demás. Entonces, porque acá algo que sucede o sucedía de alguna forma y no queremos que vuelva a pasar es de que se inician ciertos movimientos, ciertas acciones colectivas, pero si no son bien fundamentadas, pues se queda como que en un activismo, en una protesta, ¿no? Y te dicen ahí, no es por nada, pero te dicen, no, estos hippies y abrazar árboles y ya, ¿no? Entonces, que creo que tenemos que cambiar esa visión de que no es solo eh, con este enfoque que se está haciendo este tipo de acciones, estas propuestas, sino que tienen un trasfondo mucho más de verdad profundo, ¿no? De generar un cambio a nivel sistema, pero que son procesos, ¿no? Procesos largos, pero si estamos empezando de esta forma, tal vez los resultados se vean pues de acá en algunos años. Por otro lado está el tema de generar oportunidades en diferentes áreas. Nuevamente, esto va relacionado al tema de lo que es la inclusión. Ser creativos, creo que es en este momento otra forma de las cuales se puede aprovechar para que los jóvenes puedan seguir participando, puedan seguir generando ideas, iniciativas, proyectos eh, desde diferentes ámbitos, ¿no? Mm, Creemos igual que el tema educativo es algo importante. A nivel Bolivia se está trabajando en un tema de poder incluir realmente dentro de lo que es la currícula desde los colegios, ¿no? Desde las escuelas, porque claro, este tipo de acciones en este momento son como que paralelas a los procesos enseñanza-aprendizaje que se da de forma regular en las escuelas y colegios. Sin embargo, si ya estaría de alguna forma involucrada dentro de nuestra normativa, dentro de nuestras leyes, en este caso de educación,
tal vez los resultados ya de procesos que van entre 8, 10 años, pues van a ser mucho más fáciles de trabajarlos cuando los jóvenes salgan de los colegios y empiecen en una etapa tal vez universitaria, sea la carrera que vayan a escoger, ¿no? Entonces, son, creo, acciones que hay que ir fomentándolas. No hay que dejar de lado el tema del intercambio, siempre es necesario. Creo que son procesos de mejora continua, donde pues, y además dinámicos, ¿no? Por cómo es la juventud. Y algo que mencionaba Joana, sí, pues es el tema de siempre revitalizar estos tipos de procesos. Yo realmente sí, ya no me considero joven, no, mentira, me considero joven todavía, sin embargo, soy ya un poco más, sí, más mayor, eh, pero hay que, eh, hay que empezar a pensar en a quién dejamos este legado, ¿no? ¿Quiénes van a continuar estos legados? Y tiene que ser también gente preparada, ¿no? No podemos dejar como que procesos a, a cualquier persona, sino de verdad empezar a formar estas personas que puedan tener este liderazgo, el fundamento y el conocimiento como para llevar adelante estos procesos, y es en lo que vamos a seguir trabajando, ¿no? Así que eso creo como aporte desde Bolivia. Bueno, muchas gracias a Joana y a Rodrigo. Pues precisamente como se nos vienen muchas ideas a la cabeza escuchándolos a ustedes, y también sobre todo me llama mucho la atención lo que decía Joana al principio, de que en los países de Latinoamérica, cuando la injusticia social es grande, también hay injusticia climática, y esto también pasa con la justicia de género, con muchos otros temas que como jóvenes nos pueden vincular, y sería muy interesante que a futuro pudiéramos construir un diálogo pues de jóvenes activistas en los temas de diversidad, de mujeres, los jóvenes afro, jóvenes indígenas, y ver de qué manera cada lucha que nosotros tenemos, pues la podemos articular en un mismo fin, que es la defensa de los valores democráticos, de la justicia social, y ver cómo desde ahí podemos aprender de las iniciativas de ustedes y de las nuestras y poder construir algo mucho más fuerte, como ustedes dicen, como un relevo, como un activismo fundamentado que tenga como una incidencia real en el continente. Entonces, pues nos gustaría como seguir en contacto con ustedes, y vamos a seguir en otros webinars si les interesa participar en los que vienen. Les estamos contando si ustedes creen que pueden aportar algo a sus activismos o aprender algo, y más adelante podernos, bien sea encontrarnos en otro webinar o presencialmente para construir ideas. También sería muy importante si se quieren acercar a la red, si quieren conocer más de RedLab, pues podemos hablar, podemos conocer cómo qué beneficios pueden tener para ustedes, y pues los pasos a seguir para que podamos seguir enriqueciendo estos diálogos. Y ya daríamos terminado este webinar. Realmente muchísimas gracias por el tiempo. A pesar de los problemas técnicos que tuvimos, logramos sacarlo adelante, y creo que fue de gran ayuda y fue muy enriquecedor para cada uno de nosotros. Y pues no siendo más, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vale, que estén muy bien. Gracias. Igual, hasta pronto. Hasta pronto. Chao.